Sin duda, el Señor es digno de toda nuestra alabanza. Amén. Y continuamos entonces alabando al Señor, aunque ya pasó Navidad, sigue en nuestros corazones ese conocimiento del significado de su nacimiento y por qué nació y por qué nos debe interesar. Amén. Voy a regresar, ya que terminó la Navidad, voy a regresar a Gálatas. Recuerdan que estábamos en Gálatas antes de que empezamos esta serie de sermones para Navidad. Ya son como 4 semanas. Entonces quiero que abren sus Biblias o miren en la pantalla Gálatas 5. Estamos en este capítulo. Quiero inclinar el rostro en este momento. Quiero orar por el sermón primero y después vamos a manejar y tratar de descubrir qué hay en cada versículo, cuál es el trasfondo de este mensaje de Pablo que escribió a esta iglesia y de ahí pues permitir que el Espíritu Santo nos dirige. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle la bendición sobre la palabra y lo que el Señor nos tiene que decir en esta mañana. Padre Celestial, una vez más, gracias. Gracias por este tiempo que hemos dedicado a ti. Y estamos pidiendo, Señor, que tú estés aquí presente entre nosotros, ayudándonos a poder escuchar y también de entender lo que tú nos tienes que decir en esta mañana. Queremos conocer más de Cristo, queremos conocer más de nuestra salvación. Y lo que significa, Señor, el Evangelio, las buenas nuevas, para no solamente ser bendecidos nosotros, pero también para poder compartir con aquellos que no te conocen, Señor, para poder dar testimonio de lo bueno que eres, de la salvación que se encuentra solamente en Jesús. Te damos las gracias, te pedimos tu guía, tu protección, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas capítulo 5. Voy a hacer un repaso, sumar un poco el propósito de esta carta. Recuerdan que Pablo estableció esta iglesia. Él era el que llegó ahí y él es el que dejó la iglesia en manos de los ancianos y partió en su continuación de sus viajes misioneros, ¿no? Un poco después de que salió, entraron falsos maestros y empezaron a persuadir a esta nueva iglesia de que estaba bien creer en Cristo, estaba bien confiar en Él y en su cruz, pero insistían que no era suficiente. Estas personas los conocemos como legalistas o judaizantes, que vienen de la secta de los fariseos, y ellos no podían aceptar la sencillez de que la salvación es por la gracia de Dios a través de la fe. Tiene que haber más. Tenemos que hacer más. Entonces lo que sucede es que vemos a la Biblia, podemos ver al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento como 2 épocas, o más bien podemos ver al pacto que hizo Dios con Abraham, el pacto que hizo con Moisés, cuando dio la ley de Moisés, las promesas a Abraham. Y llegando al Nuevo Testamento, sabemos que Cristo nos dice, cuando tomamos la Santa Cena, que es un nuevo pacto en su sangre, ¿no? Es un nuevo pacto, las cosas son diferentes. Y fíjense que es difícil sacar lo que hemos aprendido por muchos años. Lo estoy diciendo para poner en nuestras mentes lo que estaba sucediendo aquí. Ya dicen por ahí, he escuchado que puedes sacar al mexicano de México, pero no puedes sacar el México del mexicano, ¿no?
Bueno, siguen con sus costumbres, sus comidas, su cultura, aunque estén en otro país. Y lo digo por ser mexicano y tener primos que me enseñaron eso. Bueno, puedes tener judíos y el pacto que tuvieron y la ley de Moisés, que ahorita vamos a ver algunas cosas interesantes según eso. Y cuando empiezan a convertirse los gentiles, los no judíos, estamos en Galacia, que es un lugar ahí en lo que sería esa región de Grecia y de Turquía, muy lejos de Israel, pero habían judíos ahí, tenían sus sinagogas y llegaba Pablo a predicar y con este mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, de que la salvación se obtiene solamente por gracia a través de la fe. Gracia en que es un regalo. Hablamos de la gracia como que es algo, un favor no merecido. Un regalo que solamente puedes recibir, aceptar, pero no hay nada que existe para obtener la salvación. Solamente lo recibes como algo ya hecho. Para los judíos era difícil y olvídate que iban a dejar a un lado, pues lo voy a decir, ¿no? Chicharrón prensado en salsa verde. ¿Cómo vamos a dejar eso? ¿No? Tamales de puerco, pues no, pues bueno, más bien, eso es lo que comían los gentiles, pero los judíos no lo aceptaban. Era inmundo sus dietas que tenían en la ley. Y claro, sabemos que aquí estaban preocupados por la circuncisión, por el observar el sábado o días festivos. Y no podían dejar eso. No entendían que todas estas cosas eran una figura, representaban como una sombra de lo que iba a ser Cristo. ¿No fue Pablo que dice, Cristo es nuestro Pascua? Ya no existe Pascua como lo conocían en el Antiguo Testamento. No es cierto que en Cristo tenemos en día de Pentecostés el nacimiento de la iglesia, aunque era una fiesta de los judíos, ya tiene otro sentido porque cae el Espíritu Santo y nace la iglesia. Todo ha cambiado. De cierto, cuando Cristo nos dice que somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo, no hay duda de que las cosas han cambiado. Pero para algunos es difícil cambiar. A ver, hace tu propia evaluación de tu vida. Si hay algo, aquí hay alguien que necesita cambiar algo en su vida. Pero es fácil, para nada. Especialmente con más años por atrás, ¿no? Tienes tus costumbres, tienes tus hábitos, tienes tus maneras, te identificas con, en este caso, se identificaron como judíos. Pablo va a luchar para defender el Evangelio. Pablo argumenta aquí en esta carta con los legalistas, con los judaizantes, para proteger y llevar adelante la gracia que hace posible la salvación. Porque de otra manera la salvación es imposible. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver los versículos que vienen, los primeros. Dice el versículo 1, manténganse pues firmes en la libertad con que Jesús nos hizo libres, ¿no? Les da aquí una sugerencia, manténganse, ¿qué? Pues firmes, ¿no? ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Lo primero es
observar el hecho que es Jesús que nos ha hecho libres. No nos hacemos libres. Jesús nos hace libre. Para empezar, es lo primero que observo ahí. Y la libertad, lo podemos decir entonces, es un regalo de Jesús que se nos da y se recibe solamente por fe. Esa libertad. Y dice aquí que nos mantengamos en eso. Ahí es donde debemos estar parados. No debemos vacilar cuando se trata de mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero yo tengo una pregunta muy, muy importante, porque como maestro y viendo esto como tema y como algo importante para Pablo, por eso lo escribe, me hago la pregunta, ¿qué es exactamente esta libertad a la que se refiere Pablo, en el cual nos debemos mantener firmes? ¿En qué manera debemos mantenernos firmes? ¿De qué? ¿En qué sentido? Pues esta libertad es la que podemos cuidar para poder tener una relación con el Señor. La libertad por el cual nos ha dado Cristo es la libertad del pecado para empezar. Porque nos hacemos la pregunta, ¿qué libertad? Pues la libertad del pecado, la libertad sobre la culpa, la libertad de la condenación, la libertad de la pena, la libertad del poder del pecado, la libertad de la ira de Dios. Somos libres de la condena, somos libres de culpa, somos libres del penal del pecado, somos libres de el sentirnos pena por esas cosas. La salvación, la cruz nos da esa libertad. ¿Cuál es el penal del pecado, hermanos? La muerte. Somos libres de la muerte. No hemos sentido de vez en cuando, y Pablo luchó mucho con esto, no ha sido tu experiencia que el enemigo, nuestro adversario, les hace recordar algún pecado, alguna ofensa que habían hecho en el pasado? Bueno, si no es el enemigo, puede ser una persona, ¿no? Que te lo hace recordar. ¿No te recuerdas cuando? ¿Recuerdas que hiciste? La cruz nos libre de toda culpa. No de algunas culpas, de todas las culpas. La cruz nos libre de la condena de Dios. Dios no está señalándonos con un dedazo, tú eres culpable, tú estás condenado. Eso se ha borrado. Pero ¿no es cierto que luchamos con estas cosas? Fíjense que aquí vemos que también cuando hablamos de libertad, también tenemos que identificar lo que no es. Porque hoy día vivimos en un tiempo de mucha libertad, y yo estoy hablando en el hecho de que muchos piensan que pueden hacer lo que quieren y nunca niegan ningún deseo que tengan. Se conoce esto como libertinaje. ¿Han oído de esa palabra? Es un tipo de libertad que se puede considerar libertad falsa, libertinaje. Muchos no tienen filtro
y dicen lo que quieren cuando quieren y no importa si le ofenden a alguien o si son groseros o si es una mentira. Muchos dicen, bueno, es lo que quiero hacer, es lo que me gusta hacer, lo voy a hacer. No tienen manera de evitar esas cosas porque abusan de la libertad. Eso es lo que piensan que es. Fíjense, hermanos, que la gracia de Dios no es una licencia para hacer lo que nos plazca. Eso es algo que hay que entender. Muchas veces cristianos abusan la gracia, aunque no lo puedes realmente abusar, pero lo abusan o piensan en usarla para su propio beneficio de hacer lo que quieren. Y estoy bien con Dios. De eso no está hablando Pablo, de libertinaje. Está hablando de que somos libres de la condena, de la pena, de la culpa, del poder del pecado. Y un día estaremos libres del pecado totalmente cuando vamos con Jesús. Entonces existe libertad. Ya no somos esclavos porque el pecado se considera en el contexto del cual está hablando Pablo como esclavitud. No somos esclavos del pecado. No nos domina. Sí luchamos contra el pecado, sí luchamos contra los deseos carnales, sí sigue existiendo esa batalla porque vivimos todavía, a ver, siéntense, ahí está la carne, quiere hacer lo que quiere, pero tenemos otra fuerza, para decirlo de esa manera, o otro poder que también vive en nosotros y ese es el del Espíritu Santo. ¿Quién va a ganar? Depende de tu decisión, depende de tu fe. ¿Por dónde te dejas llevar? Es muy fácil. No sé si ven ahí en el parque una banca que recientemente pintada y tienen un letrero de que dice no se siente ahí o no toques. La tentación de ir, ¿sí? ¿Está mojada? Tenemos esa naturaleza, esa tendencia, porque todavía estamos en la carne, pero esa libertad por el cual tenemos en Cristo y estamos libres, estaba hablando de que somos libres de estas cosas. Entonces hay que mantenernos firmes. Para poder mantenernos firmes indica un esfuerzo de nosotros, de nuestra parte. Para mantenerse firme representa un deseo o una decisión, ¿no? Tenemos que decidir lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Había un dicho, ya sé, pues, yo que tengo varios años ya en este planeta, tal vez este grupo no miró televisión en los 70s, pero había un comediante que se llama Flip Wilson. No sé si lo conocen alguien aquí. Bueno, tenía un dicho en inglés y lo decía mucho en su programa, "The devil made me do it." El diablo me lo hizo hacer. No es cierto, hermanos. Él no te forzó a hacerlo. Claro, te tentó, pero no te forzó. Muy fácil echar la culpa a los demás o a la situación o lo que sea. En este caso, cuando nos dice manténganse pues firmes en la libertad, es algo que tenemos que decidir por nuestra propia cuenta. Vamos a ser firmes porque mucha gente es firme por lo que creen o lo que quieren, ¿no? Pero alguien se pone así, a ver, convénzame. ¿No? ¿Tenemos esa decisión? ¿No? ¿Es nuestra propia decisión? Bueno, el Señor a través de Pablo está diciendo, mire, si van a estar firmes, si van a tomar una posición, si se van a identificar con Cristo, hazlo de esta manera. Manténganse firmes en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, firmes que somos perdonados, firmes de que ya no estamos condenados, firmes en donde no debe existir la pena, libres para servirle al Señor y no a la carne, no a nuestra tendencia pecaminosa.
De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Entonces, no tienes que luchar para ser libres, Cristo te ha hecho libre. Vive ahí en su gracia, disfrute su gracia. ¿Sabes cómo lo puedes disfrutar? Aceptándolo por fe. Aceptando que el Señor te quiere perdonar. Aceptando que el Señor quiere bendecir, aceptando que el Señor te quiere guiar, aceptando que el Señor va a proveer, aceptando que el Señor tiene para tu vida paz y gozo. Y aceptándolo, no te sueltas y te mantienes firme, porque no puedes disfrutar lo que no has recibido y aceptado. Yo les puedo regalar cualquier cosa, pero como tuvimos Navidad, si no lo aceptamos, muchas veces lo creemos, muchas veces hasta lo podemos entender, pero no hemos tomado ese paso en recibirlo y hacerlo nuestro. Y no cambiar y no vacilar, que un día sí y un día no. Amén. Bueno, Pablo, en lo que está diciendo me hace pensar en lo que pasó una vez en Hechos. Cuando la iglesia estaba recibiendo ya a los gentiles, cuando estaban recibiendo el mensaje del evangelio. Él dice en Hechos 15:10 esto. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos, los nuevos creyentes, una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fíjense, Pablo está hablando acerca de los gentiles que los judíos estaban diciendo tenían que someterse a la ley de Moisés. Tenían que circuncidarse, tenían que observar el sábado, no podían comer puerco y etcétera, etcétera, observar las fiestas y todas esas cosas querían imponerlo sobre los gentiles que no son gentiles. No puedes esperar de un americano, un gringo, que eres gringo, perdóname. No puedes imponer sobre ellos que entiendan y observan los cumpleaños de Benito Juárez, porque no tienen nada que ver con ellos. Tampoco estos ritos y ceremonias, tradiciones de los judíos, no pueden esperar que los gentiles tengan que observarlas y ponerlos a practicar. No son judíos. Son paganos salvados en Cristo. Ellos vinieron a través de la gracia de Dios por fe. Al escuchar el evangelio lo aceptaron. Entonces, eso es lo que sucede. Y Pedro es el que habla en Hechos 15, el que acabo de mencionar, que él les pregunta a los judíos, a los judaizantes, a estos legalistas, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos, son los nuevos creyentes gentiles, una carga? La carga era observar la ley de Moisés, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Cómo puedo esperar de los gentiles lo que yo mismo y mi pueblo, los judíos, no podían hacer? ¿Sí me explico? ¿Cómo puedo esperar de ti lo que no hago yo? Muchas veces les decimos a nuestros hijos, haz lo que digo, no lo que hago. No, pues buen ejemplo, ¿no? Es hipocresía, hermanos. No pudieron cumplir con la ley. Y están esperando que lo hacen los gentiles. Y lo voy a hacer aquí una prueba para nosotros. Yo lo he hecho antes, si es tu primera vez, pues entonces juega conmigo un ratito aquí. Este jueguito. Aquí hay alguien, porque vamos a tratar de explicar algo de la ley. Para empezar, eran más que 10 mandamientos. Eso lo conocemos porque es una parte. Pero según los maestros judíos, contaron 613 mandamientos. Ok. Sí, me gustaría, si hay alguien aquí que pudiera subir y yo comparto el púlpito contigo, si me pudieran decir los 10 mandamientos.
No los 613, los 10. Y no pueden ver a su Biblia. A ver, ven. ¿Dónde están? Son 10 nada más. Le falta uno. Ok, ¿por qué lo digo de esa manera? Es ya una carga solamente recordar 10. ¿Qué tal 613? Entonces lo que pasa, el hecho de tratar de guardar la ley de Moisés, es una carga, no solamente recordarlos, pero es una imposibilidad mantenerlos, hacerlos. A ver, bueno, déjame regresar a los 10 porque no quiero que explote tu mente. Aquí hay alguien que nunca ha mentido. Mentiroso si dices que no. Es parte de la ley. Los 10 mandamientos, eso ya conozco uno. Aquí hay alguien que nunca has usado el nombre de Dios en vano. Hasta decir, ay Dios mío, ya lo usaste en vano. Porque si es tu Dios y lo estás usando así a lo ligero. Se usa en el nombre de Cristo una oración porque es un nombre poderoso, es un nombre con autoridad. Por eso no debemos decir, oh my God. Y olvida lo que sí, cómo usan el nombre del Señor. Ya no puedo decirlo desde este púlpito porque nosotros aquí somos PG. Como las películas. Entonces, si dices que nunca has mentido, estás mintiendo. Ya eres culpable delante de Dios. Y dices, ay, pues, hermano pastor, ese es muy estricto. Sí, la ley es un estándar de la santidad de Dios que nos muestra que no lo podemos cumplir con el hecho de condenarnos para después buscar perdón y un salvador. Eso es el propósito de la ley. No es malo la ley. Pablo lo dice en Romanos 7. Pues la ley es buena, pero cómo cumplirla no sé. Miserable de mí, dice. ¿Quién me rescatará de la ley? Y le doy gracias a Jesucristo. Él nos rescató. Porque Él tomó sobre su cuerpo el penal de nuestros pecados cuando muere en la cruz. Él nunca pecó, era el Cordero sin mancha. Él recibió esa condena, cayó sobre Él la ira de Dios por nosotros. Él se convirtió en pecado, se hizo pecado, el que nunca había pecado y que nunca conoció el pecado. Él se hizo pecado en nuestro lugar, cambió de lugares con nosotros, tomó nuestra culpa y nosotros tomamos su justicia por fe. Es un gran intercambio de lo que sucede en la cruz. Pero tiene razón Pedro cuando dice, oiga, ustedes están pidiendo que hagan ellos lo que tú y todo el pueblo de Israel no podían hacer. ¿Por qué fueron llevados en exilio a Babilonia? ¿Por buenos? No, por desobedientes. Aún Israel no pudo cumplir. Y ellos necesitan a su Mesías igual que nosotros. Todo el mundo necesita al Mesías. A ver, vamos a hacer otra cosita. ¿Quién aquí nunca ha robado nada? Ni una cosita. Ni la pluma del trabajo que tiene el nombre del trabajo ahí. Ay, 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 hermanos. Entonces, perdóname, hermanos. Entonces, ¿son mentirosos y son ladrones? Ay, ay, ay. Por eso estamos aquí, con buena razón. Mira, no es posible. Esos son dos nada más. Fíjense. No, yo quiero decir dos más porque es importante. Porque no estoy diciendo que está mal la ley. Es justa. Es santa porque representa quién es Dios. Pero a nosotros no nos cae bien la realidad de qué somos.
Aquí hay alguien que nunca ha odiado a su prójimo. Alguien te ofendió, alguien te insultó, alguien hizo una injusticia. ¿No? Sí, sí. Lo digo en buen sentido. Jesús dijo en uno de sus sermones de si que odias a alguien en tu corazón, ya has cometido homicidio. No lo tienes que ir a hacer. Si lo odias, si guardas rencor, amargura por alguien, si te quieres vengar con aquel tipo que te hizo mal, según la ley, eres responsable delante de Dios de homicidio. ¿Qué tal? Ven a investigar, yo le puedo dar la cita si quieren ver. Y otro, y perdóname, pero lo voy a hacer porque se ve que somos todos aquí ya adultos. Dice Jesús, si has mirado a una mujer, y lo voy a poner del otro lado también, a un hombre con codicia, ¿has cometido qué? Adulterio. Yo no voy a pedir que levante la mano. ¿Cuál es el propósito de ese ejercicio? Para mostrar que no puedes cumplir la ley. Para mostrar que la ley no te puede salvar. Solamente te puede enseñar la santidad de Dios y solamente te puede te puede condenar. Eso es lo que hace la ley. Pero debe hacer que tú te pongas en una situación de humildad y te acercas a Dios y buscas el perdón confesando tus pecados y Él te presenta a Jesús, Salvador del mundo. Te hace entender tu necesidad. No tomas agua si no tienes sed, no comes si no tienes hambre, no tratas no puedes ser salvo si no estás de acuerdo de que estás perdido. Cuando Jesús dice, yo no vine a salvar estoy pensando en inglés. Yo no vine a salvar a los que no están perdidos, pero a los que están perdidos. Cuando decimos, yo encontré a Jesús. No, Él te encontró a ti. Él no estaba perdido, tú estabas perdido. Amén. Entonces lo que está defendiendo aquí Pablo es algo muy importante. Miren, dice, yo Pablo les digo que si se circuncidan, de nada aprovechará Cristo. Es decir, que no hay ningún beneficio de buscar a Cristo o de aceptar a Cristo, porque tú lo puedes hacer. Es decir, tú puedes ponerte delante de Dios a través de tus méritos, a través de tus logros y tus éxitos. Tú puedes llegar al cielo un día, aunque no es cierto que Pedro va a estar ahí recibiéndonos. Vamos a usar el ejemplo. No es bíblico. Cuando Pedro te pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar? Tú puedes decir, porque yo hice esto y aquello. Y no hice esto y aquello. Y Pedro te va a decir, ¿no es cierto? Cuando llegas ahí, y ya sabemos que no es cierto, pero lo vamos a usar como ejemplo, y Pedro te pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo, hijo, hija? Lo único que puedes decir es, porque Jesucristo es mi Salvador personal. Por lo que hizo Cristo en la cruz por mí, porque Él pagó la deuda que debía, porque confío en la redención, la obra de Cristo, nada más. Entonces ese es el argumento aquí que está haciendo. Dice, si tú crees que por circuncidarse vas a poder ser aceptado delante de Dios y ser justificado, dice, de nada les aprovechará Cristo, de nada te sirve Cristo, de nada te beneficia Cristo.
Esto significa que no estás confiando en Jesús como su justicia, sino que estás confiando en ti mismo. Por eso digo, entonces fíjense cómo dice el 3. Dice, y otra vez, y mira una observación. En la Biblia, cuando se dice algo 2 veces enseguida, es como que el Señor está diciendo, pongan atención, esto es importante. Entonces lo dice y dice así el versículo, y otra vez, testifico, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Entonces ya hicimos el ejercicio y con uno no podemos, ¿cómo vamos a cumplir todas? Si tú crees que vas a entrar por bueno, por tus propios méritos y esfuerzos, entonces estás obligado a cumplir todas. Pero pastor, estás diciendo que no debemos por lo menos intentar. Exactamente lo opuesto es cierto. Te estoy diciendo que la ley es buena, pero no hay ciertas áreas por el cual tal vez yo tengo debilidades y en tu vida en lo personal hay ciertas áreas de la ley donde tú tienes debilidades, pero todos caemos cortos del estándar de lo que se requiere. Entonces la ley no salva, solamente salva el Salvador. Solamente podemos entrar por gracia. Es un regalo, es un don que Dios nos ofrece. ¿Lo has aceptado? ¿Cómo se acepta? Por fe. La fe es la conexión, el enchufe que nos da acceso a Dios a través de Cristo. Mira, esta televisión que está aquí, estas dos, bueno, aún esta computadora, todos tienen una fuente de poder, ¿no? Electricidad. ¿Cómo me junto o cómo se conecta la electricidad para estos aparatos? Conectándolo. La fe, en el sentido cristiano, la fe es lo que te conecta a Dios. La fe es lo que te da acceso al poder de Dios. Sin la fe no te conectas. Esta televisión, esta computadora, lo único que sirve si no tiene electricidad es para usarlo como una pesa para que no se vayan volando tus documentos. O puede servir como un fútbol, ¿no? No sirve de nada si no tiene electricidad. No servimos de nada si no nos conectamos al puente de nuestro poder, que es el Espíritu Santo, y todo el plan de salvación tenemos acceso a través de la fe. ¿Estás conectado? ¿Cómo se conecta? Por fe. Sin fe, dice Hechos 11:16 creo, es imposible agradar a Dios. No te va a decir, bien hecho, aleluya. Dice Abraham, o más bien Pablo en Romanos, que si uno piensa que puede llegar a la presencia de Dios por sus propias obras, estás diciendo que Dios te debe algo. ¿Será Dios nuestro deudor? Podemos decirle a Dios, tú me debes la salvación o tú me debes entrada al cielo. Eso es absurdo. Es al revés. Yo le debo, tú le debes, pero no podemos hacer el pago. Es como algunos por orgullo no aceptan a Cristo porque quieren sentirse parte de la salvación y parte de la entrada a la eternidad y a su reino. Es ese orgullo humano, ¿no? Si yo le invito a comer, ¿no? Y tengo un amigo que de vez en cuando le digo, vamos a comer, y dice, vamos al Mission Inn, entonces. el hotel en Riverside, bien caro el cuate este. Y digo, hijo, ok, vamos, ¿no? Y come de lobster y de, no sé, de prime rib, todo lo bueno, ¿no? Salsa, todo lo bueno. Y sale y viene la cuenta. Y yo le invité. Y dice, no, Robert, no, yo pago. Y se pone así saca hasta muy bonito la cartera y que el American Express de oro y todo eso, ¿no? Y yo soy todo eso. Y llevan a su tarjeta el mesero.
Y dice, ay, pues yo le quería bendecir. Yo le invité. No, yo pago mi cuenta. Y también tu cuenta. Y de repente viene el mesero que le habían declinado su tarjeta, que no tenía suficientes fondos. Eso es exactamente lo que va a suceder si tratamos de llegar al cielo a través de nuestros propios méritos. El Señor nos está invitando a cenar con Él. Él paga todo. Y tú llegas así muy orgulloso y necio. Y cuando ya es tiempo de pagar, te sale que no tienes fondos suficientes. ¡Qué pena! Mejor vamos a Taco Bell. Por $1 te compras un bean burrito. Realmente no es comida mexicana. Si no saben, no es. Ok, vamos a llegar a algo muy importante y terminamos. Ya son las 12. Otra vez testigo a todo hombre que se circuncida. Es decir, si quieres tratar de entrar y ser justificado delante de Dios por tus propias obras, por observar la ley de Moisés, dice aquí que está obligado a cumplir toda la ley. Entonces, vamos a hacerlo todo. Ustedes, versículo 4, los que por la ley se justifican, se han, ¿qué? Desligado de Cristo. Y han caído de la gracia. No me puedo imaginar caer de la gracia. ¿Y qué dice? ¿Estás qué? Desligado. Estás cortado. Ya no perteneces a Cristo. ¿Por qué? Porque lo estás tratando de hacer a través de ti y tus méritos. Es decir, el legalismo, cuando tratas de vivir y tener una relación con Dios de esa manera, estás renunciando a la gracia como el principio por el cual uno debe estar relacionado con Dios. Es por la gracia nada más. Cuando aceptamos la ley como nuestra regla para caminar con Dios, debemos entonces lo que estamos haciendo es dejando a Cristo. Estamos diciendo que no hizo suficiente por nosotros. Estás diciendo que no lo quieres como único salvador personal de tu vida. Tú puedes. Y hacemos el ejercicio. No puedes. ¿Verdad? Estás renunciando a la gracia y te estás esclavizando otra vez, tratando de llegar de esta manera. Entonces llegamos en donde dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos. ¿Te das cuenta cómo vivimos como cristianos? Por el Espíritu. Cuando aceptamos a Cristo por fe, eso nos conecta. La promesa que Jesús dio a sus discípulos es que recibirán el Espíritu Santo. Tienes un poder en ti que te va a ayudar a andar con Cristo. Si hacemos algo bueno, es el resultado de la salvación, pero no es lo que nos salva. El cristiano debe tener fruto, debe tener buenas obras, pero esas buenas obras son la consecuencia de una relación con Cristo, no lo que te salva. Y no estoy diciendo que no debes hacer buenas cosas, los vas a hacer porque en ti vive el Espíritu Santo y de ti saldrá naturalmente fruto del Espíritu Santo. Y si no hay fruto, no lo voy a juzgar, pero tienes un gran problema. Tal vez lo estás negando la obra de Dios en tu vida, tal vez no lo conoces, no sé, no es mi decisión y ni puedo juzgar, pero debe haber fruto. Si siempre estás enojado, pero yo estoy hablando de que siempre, y no tienes paz, es tiempo de mirarte en el espejo y decirle al Señor, ayúdame porque aparentemente no está fluyendo de mi vida lo que debe. Y eso puede ser lo que está pasando. Te tienes que someter, te tienes que rendir, te tienes que entregar por completo al Señor, para que de ti entonces salga naturalmente lo que debe como cristiano. Es que llevamos la carreta, se dice, delante del caballo. Y es al revés.
tenemos entonces, se dice aquí, pues nosotros, está escribiendo a una iglesia, los que conocen a Cristo, por el Espíritu aguardamos por fe, ¿se das cuenta que siempre menciona la fe? Esperanza de la justicia. Él nos dice, si aceptas a mi Hijo Jesucristo, yo lo voy a acreditar a tu cuenta la justicia de mi Hijo Jesucristo. Tú no tienes ninguna justicia buena delante de Dios. La justicia que mira el Padre en ti es la de su Hijo que fue acreditado a tu cuenta. Si yo deposito en tu cuenta $1,000, son tus $1,000, ¿verdad? Pero no, fueron acreditados a tu cuenta. Y eso es la transacción que sucede cuando aceptamos a Cristo. Él nos viste de la justicia de Cristo. Cuando nos mira el Padre Celestial, no puede mirarnos sin los lentes de Cristo. Miguel, santo, te veo a través de mi Hijo que has recibido como tu Salvador. Pero si no tienes puestos los lentes de Cristo, no te puede ver. Es decir, Él te mira solamente a través del filtro de Cristo. A través de Cristo. Entonces dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, que un día nos va a declarar justos y va a ser el cumplimiento de nuestra salvación, que ahorita lo tenemos, es decir, que todavía somos justos en este momento, pero un día estaremos delante de Él, en su presencia, y ahí va a culminarse este proceso de santificación. Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y aquí es donde vamos a terminar, pero déjame explicar esta última parte. Cuando dice que nada vale o nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, dice que ser circuncidado o no ser circuncidado, comer carne que fue ofrecido a ídolos o no comer carne que fue ofrecido a ídolos, eso es el problema en Roma, y porque los cristianos se sienten, ay, ¿cómo podemos comer esa carne que ofrecieron a ídolos? Bueno, los cuates que ofrecieron la carne nunca lo comió los dioses, como esos naranjas y esos mangos que ponen los hermanos chinos. Cuando vas a un restaurante chino, ¿no lo has visto? Hay unos altares con Buda y ahí tienen fruta. Nunca lo va a comer. Nosotros que tenemos trasfondos hispanas, hemos visto lo que es la idolatría. No existen esos dioses. No existe la posibilidad de ser santificado o justificado delante de Dios a través de ser circuncidado o no. ¿Qué dice aquí? Nada vale la circuncisión ni la incircuncisión. ¿Qué vale? ¿Qué es importante? Sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Es importante. Lo que vale, lo que cuenta es la fe que se expresa en amor. No podemos decir que tenemos fe si no expresamos amor. Primero para el Señor. ¿Qué dice primero de Juan? Nosotros lo amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. Nuestro amor hacia Dios es una respuesta, es responder a un amor que Él primero nos presentó. Él inició esta relación con nosotros. Él nos amó primero y cuando entendimos lo amamos a Él. Y así funciona esto también. El amor es producto de la fe. Es el fruto de la fe. Amén. La fe que te permite recibir el Espíritu Santo. Si no hay amor, tienes que cuestionar tu fe. La fe siempre viene acompañada con acciones. Abraham, Dios lo llamó de Ur de los Caldeos y le dijo, quiero que vayas a esta tierra. Y él fue sin saber a dónde iba. Pero se movió, actuó. Nosotros actuamos. ¿Qué dice Santiago? La fe sin obras es
muerta. Las obras no te salvan, las obras muestran que eres salvo, que has respondido por fe. Amén, entonces eso es importante. Es maravilloso. Ese versículo nos dice lo que es importante, lo que vale. Y lo que vale no son ritos y no son tradiciones y no son ceremonias y todas esas cosas religiosas. Eso no tiene valor, no salva. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Amén. Entonces, si no funciona a través del amor, no es una fe real el que tenemos. Lo que nos motiva a confiar en Dios es amor. La fe que obra por el amor. ¿Qué dice Juan 3:16? Por tanto amó Dios al mundo. ¿Hizo algo? ¿Ese amor provocó algo que hiciera el Señor? ¿Qué hizo? Entregó o envió a su Hijo, al que creyera en Él para poder ser salvo y no tener que experimentar con perder su alma. Amén. La fe que obra por el amor. La fe siempre viene acompañada con amor. Primero hacia Dios y después al prójimo. Porque ¿qué dijo Jesús al joven que se acercó? Le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Y dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Primero es una relación con Dios en lo vertical. Después, cuando tienes esa relación sano, entonces tienes tus relaciones horizontales también sanas. Que Dios nos bendiga en entender lo que vale, lo que es importante, lo que cuenta es la fe que se expresa en amor. Los amo. Jesús te ama. No lo olvides, hermanos. ¿Y cómo sabemos que nos ama? Porque fue a la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, gracias. Pedimos que tu mensaje sigue obrando en nuestros corazones, Señor. Que guiemos como cristianos, como iglesia, a entender la responsabilidad que tenemos en expresar el amor que nace por la fe que tenemos en ti. Y ese amor atraerá a más personas. Y ese amor nos va a ayudar a desarrollar nuestra relación contigo, para después poder dar testimonio a todos los que no te conocen. Queremos crecer, Señor. Queremos caminar contigo en una manera sana. Ayúdanos a enfocar nuestra mirada en Cristo y en Él solamente. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.